nombre es Laurelena Ruiz Traya, actualmente curso el segundo semestre de Ingeniería Química en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica de Ingeniería y Arquitectura. El día de hoy les voy a plantear un video acerca de la unidad 4 de la materia de Física para Ingeniería. Objetivo. Durante esta presentación se busca compartir un conocimiento relativo a la óptica, su naturaleza y lo que le constituye. Todo esto mediante la explicación de conceptos, características de ella y ejemplos en la vida cotidiana. Para dar inicio, empezaremos con un poco de historia. El campo de la óptica ha sido parte de las preocupaciones del ser humano desde tiempos antiguos. Los primeros intentos de lentes conocidos datan del antiguo Egipto o la antigua Mesopotamia. Los antiguos griegos también se preocuparon por entender la naturaleza de la luz, que comprendían en base a dos perspectivas, su recepción o visión y su emisión, ya que los antiguos griegos pensaban que los objetos emitían copias de sí mismos mediante la luz. El Renacimiento europeo llevó ese conocimiento a Occidente, en especial gracias a Roger Bacon. Los primeros anteojos prácticos se fabricaron en Italia alrededor de 1286. Desde entonces, la aplicación de lentes ópticos a distintos fines científicos no ha cesado. Gracias a la óptica, genios de la talla de Copérnico, Galileo Galilei y Johannes Kepler pudieron llevar a cabo sus estudios astronómicos. Más adelante, los primeros microscopios permitieron el descubrimiento de la vida microbiana y el inicio de la biología y la medicina moderna. La revolución científica entera se debe en gran medida al aporte de la óptica. Comenzaremos por definirla. La óptica es una rama de la física que se dedica al estudio de la luz visible, sus propiedades y su comportamiento. También analiza sus eventuales aplicaciones en la vida del ser humano, como es la construcción de instrumentos para detectarla o valerse de ella. Padres de la óptica de acuerdo a sus aportaciones. En el campo de la visión, Benito Daza de Valdés contaba con grandes conocimientos de matemáticas y óptica, empleados para el uso de lentes que permitían mejorar la visión. Philippe Delahaye fue un matemático francés que perfeccionó la idea de Descartes y sugirió usar un vidrio cóncavo sobre el globo ocular. Thomas Young, médico inglés que se dedicó preferentemente al conocimiento sobre el ojo humano y estableció que existen tres tipos de receptores, sensibles a colores primarios. Benson y Emerson introducen los cristales bifocales de una sola pieza, conocida con el nombre de Ultex. Louis Haval diseñó un oftálmetro para medir parte de la topografía general que pronto fue usada en la toma de medidas para la adaptación de lentes de contacto. En el aspecto de las leyes y teorías, Descartes descubrió los fundamentos de la óptica moderna. A él se debe la idea de usar un lente directamente sobre la superficie de la córnea. Pierre de Fermat dedujo de nuevo la ley de difracción de la luz a partir de su propio principio de tiempo mínimo. James Gregory formuló una ley y construyó un modelo para la medida de la refracción equivalente a la ley del seno. Isaac Newton descartaba la teoría ondulatoria de Higgs y elaboró la teoría corpuscular, según la cual la luz era un chorro de partículas que se originaban en el foco de luz. Carl Friedrich estableció la teoría del primer orden de la óptica moderna, que basaba la teoría de la refracción para calcular la posición de las imágenes y su tamaño en los lentes. En el aspecto de los microscopios, Kepler construyó un microscopio compuesto en que ambos, el objeto y el ocular, eran cóncavos y lo usó para compilar las tablas de datos sobre el movimiento de los planetas. Marcello Malpighi fue un filósofo italiano. Consideró que podía diseñarse una combinación de lentes que aumentaba el tamaño de los objetos y así llegó a inventar el microscopio. Anthony van Leeuwenhoek
se enteró que los objetos cercanos vistos a través de un lente convergente se observaban de mayor tamaño. Queriendo cada vez que ver los objetos más grandes, hizo lentes más pequeñas y distancias focales más cortas, construyendo el primer microscopio simple. Robert Hooke construyó el primer microscopio compuesto. Usaba como objetivo una lente muy pequeña para formar una imagen amplificada del objeto. Ernest Abbe hizo un trabajo teórico-matemático detallado del microscopio. Introdujo el ocular ortostópico formado por 4 lentes que corregían varios defectos del microscopio. Naturaleza de la luz. La luz emitida por fuentes luminosas es capaz de viajar a través de materias o en ausencia de ella, aunque no todos los medios permiten que la luz se propague. Desde este punto de vista, las diferentes sustancias materiales se pueden clasificar en opacas, translúcidas y transparentes. Un dato importante es que la luz es incapaz de atravesar las sustancias opacas, tales como son el papel vegetal, el cristal esmeralda o las rocas. Las sustancias translúcidas tienen la característica que la luz, tienen como características que la luz se dispersa, lo que da lugar a que a través de ellas no se pueda ver la imagen con nitidez. Las sustancias transparentes tienen además la propiedad de que la luz sigue en su interior direcciones definidas, como es el caso del agua, el vidrio o el aire. En un medio que además de ser transparente sea homogéneo, es decir, que mantenga propiedades idénticas en cualquier punto del mismo, la luz se propaga en línea recta. Dado que la luz se propaga en línea recta, para estudiar los fenómenos ópticos de forma sencilla, se acude a algunas simplificaciones útiles. Así, las fuentes luminosas se consideran puntuales, es decir, como si estuvieran concentradas en un punto del cual emergen rayos de luz. Óptica geométrica. El estudio de las imágenes producidas por refracción o por reflexión de la luz se conoce como óptica geométrica. La óptica geométrica se ocupa de las trayectorias de los rayos luminosos, despreciando los efectos de la luz como movimiento ondulatorio, como las interferencias. Para estudiar la posición de una imagen con respecto a un objeto se utilizan las siguientes definiciones. Eje óptico. Es el eje de las abscisas, perpendicular al plano refractor en el sentido positivo. Se toma a la derecha del plano refractor. Espacio objeto. Espacio que queda a la izquierda del dioptro. Espacio imagen. Espacio que queda a la derecha del dioptro. Imagen real o virtual. La imagen real, si está formada por 2 rayos refractores convergentes, esta imagen se debe observar mediante una pantalla. Se dice que es una imagen virtual cuando se toma por las prolongaciones de 2 rayos refractados divergentes. Para la construcción de ambas imágenes se necesitan los 3 rayos principales: rayo paralelo, rayo focal y rayo radial. Para entender mejor la óptica geométrica es importante tener en cuenta los siguientes contextos. Refracción. Cuando la luz pasa de un medio transparente a otro con diferentes densidades. Un ejemplo es cuando la luz pasa del aire al agua. Reflexión. Se da al impactar la luz sobre determinante superficie siendo capaz de rebotar, es decir, de cambiar su trayectoria. Como cuando la luz rebota en un espejo, se refleja formando un ángulo igual al inicio, pero en dirección contraria. Interferencia. La interferencia de 2 o más ondas luminosas puede ser descrita como la interacción entre ellas que da como resultado una onda distinta de la simple suma de sus componentes, tomando en cuenta condiciones para la interferencia. Para que 2 ondas produzcan una interferencia, es necesario que se propaguen en la misma dirección y sentido y mantengan entre sí una diferencia de fase constante, lo que se denomina luz coherente. Polarización elíptica.
Desde un punto de vista completamente matemático, es posible combinar dos ondas que avanzan a mayor velocidad y polarización perpendicularmente. Esta situación da lugar a la salida de una lámina cristalina. Difracción. Es un fenómeno característico de las ondas. Se basa en la desviación de estas al encontrar un obstáculo o al atravesar una rendija. Algunas aplicaciones son en experimentos para demostrar la dualidad onda-partícula o el uso de redes de difracción para construir espectrómetros. La emisión láser. Un láser básicamente es una fuente de luz. Lo que diferencia a un láser de otras fuentes de luz, como las bombillas, es el mecanismo físico por el cual se produce la emisión de luz, que se basa en la emisión estimulada, en contra de la emisión espontánea, que es la responsable de la mayor parte de la luz que vemos. Las características generales de los láseres son monocromatividad. Esto quiere decir que emite una radiación electromagnética de una sola longitud de onda, en oposición a las fuentes convencionales como las lámparas incandescentes, es decir, las bombillas. Coherencia espacial. La radiación láser tiene una divergencia muy pequeña, es decir, puede ser proyectada a largas distancias sin que el haz se abra o se desmine de la misma cantidad de energía en un área mayor. Coherencia temporal. La luz láser se transmite de modo paralelo, en una única dirección debido a su naturaleza de rayos estimulados. Procesos básicos generados en la producción de un láser, como lo son el bombeo. Se provoca mediante una fuente de radiación como puede ser una lámpara, el paso de una corriente eléctrica o el uso de cualquier otro tipo de fuente de energía que provoque emisión. La emisión estimulada es la base de la generación de radiación de un láser. Se produce cuando un átomo en estado excitado recibe un estímulo externo que lo lleva a emitir fotones y así retornar a un estado menos excitado. La emisión espontánea de radiación. Los electrones que vuelan al estado fundamental emiten fotones. Es un proceso aleatorio y la radiación resultante está formada por fotones que se emplean y desplazan en distintas direcciones y con fases distintas, generando una radiación monocromática incoherente. Absorción. Proceso mediante el cual se absorbe un fotón. El sistema atómico se excita de un estado de energía más alto, pasando a un electrón al estado metaestable. Tipos de láser. Rubí fue el primer láser que se creó, usando como medio activo un rubí sintético. La geometría típica de un rubí empleado en un láser es la de unas barras cilíndricas. Helio-neón fue el primer láser de gas que se construyó. Actualmente sigue siendo muy útil y se emplea con mucha frecuencia. Dióxido de carbono es el ejemplo más importante de los láseres moleculares. El medio activo de este láser es una mezcla de dióxido de carbono, nitrógeno y helio. Argón ionizado. Entre los láseres de transiciones radiactivas con gases nobles, el argón ionizado es el que más se utiliza. Semiconductores. Los láseres de semiconductores son los láseres más eficientes, baratos y pequeños que es posible encontrar en la actualidad. Electrones libres. Un láser basado en la emisión propia de los electrones libres no tiene limitaciones propias de los láseres anteriores, ya que no están sujetos a transiciones de energía. Aplicaciones de láser. Debido a las propiedades particulares de radiación luminosa con su gran potencia concentrada, el láser hacen de él una herramienta ideal en muchas aplicaciones donde se preside de una fuente controlada y localizada de energía. Si a este factor le sumamos la facilidad para su control automático y regulación, podemos observar la amplitud de campo de utilización a otros usuarios donde la precisión, la minimación de daños colaterales y la modificación de las características del material es muy útil. En el ámbito de la tecnología, es usado como lector de códigos de barras, almacenamiento óptico, lectura de información de CD o DVD, fotocopiadoras e impresoras láser y comunicaciones por fibra óptica. Conclusión. Después de la investigación y redacción acerca del tema de óptica,
podemos estar más conscientes que la importancia de sus componentes, ya que se encuentran presentes en nuestro día a día. Entendemos que la luz que nosotros podemos percibir tiene diversas maneras de obtenerse, diversas características y ocupaciones. El estudio de este fenómeno ha estado dentro de la duda del ser humano desde hace muchos años y que ha sido de gran importancia para la mejora de la calidad y facilidad de la vida actual. De manera general, de los temas vistos, podemos hacer un diagrama donde vemos la historia de la óptica representada por el marco teórico y los padres de la óptica, la naturaleza de la luz, con las sustancias ópticas como lo son las transparentes, translúcidas y opacas, la propagación de la luz, que recordamos que se propaga de una manera recta, y un dato curioso es que la velocidad aproximada es de 299.792.4458 metros sobre segundos en el vacío. En el aspecto de la óptica geométrica, sabemos que se compone por un eje óptico, espacio-objeto, espacio-imagen e imagen, real o virtual. Sabemos que para construir imágenes necesitamos de los rayos paralelos, focales y radiales, y que en este aspecto se toman en cuenta la interferencia, difracción, refracción y reflexión de onda. En el aspecto de la emisión láser, sus principales características son la monocromatividad, coherencia espacial y temporal. Sabemos que se producen procesos como el bombeo, absorción, emisión estimulada y espontánea. Y los tipos de láser más conocidos son el rubí, dióxido de carbono y helio de neón. Podemos relacionar la óptica con imágenes sencillas, como lo son los pioneros como Benito Daza de Valdés, Isaac Newton, la propagación de la luz en línea recta, luz visible como es el rayo de sol y los colores, las sustancias como son las opacas representadas por las piedras, la distancia de proyección de un rayo láser como lo vemos en la imagen roja y su aplicación como un lector de código de barras. Como anexos tenemos a los primeros griegos en hablar de lo que ellos pensaban que era la luz. Homero decía que los ojos humanos proyectaban un tipo de rayos y que las visiones se formaban por un fuego externo en contacto con la luz interna. Empédocles decía que los ojos y los objetos producen efluvios de fuego. Él denominaba los efluvios como chorros de partículas que el ojo percibía como un flujo continuo, y dijo que las visiones habían dos fases, amor y odio. En la fase del amor, donde los efluvios van de los ojos a los objetos, y en la fase del odio, donde los efluvios van de los objetos a los ojos. Demócrito decía que las partículas de la luz estaban vacías y que las partículas tienen diferentes formas y orientaciones. Platón mencionaba y creía que la luz son tetraedros masivos. Los colores son creados por choques entre ellos ya que viajaban a grandes velocidades. Por último, podemos encontrar las referencias usadas para la información de este trabajo. Muchas gracias.